En el video de hoy te voy a mostrar el cultivo completo desde que hacemos la siembra de los ajíes o pimientos para pasarlos después a una maceta y darle más espacio, y los vamos a trasplantar a esta parte de la huerta que hace años estuve probando asociarlos con los maíces, más que nada para que en esos días que hace mucho calor la hoja esta le dé un poco de sombra a todas las plantas que vamos a poner por acá abajo de ajíes y así logremos tener una mejor cosecha. Para hacer la siembra podemos usar pequeñas bandejas o macetitas individuales, le ponemos sustrato sin apretarlo, esto es muy importante para que las raíces, una vez empiecen a germinar, se puedan desarrollar bien y así logremos tener plantas mucho más fuertes. Me gusta hacer la siembra en estas pequeñas bandejas para después trasplantarla a macetas como pueden ser estas. En este caso tengo un jalapeño, ya sea que saquemos las semillas de los ajíes que compremos en el mercado o que compremos directamente las semillas. Hay que tener en cuenta cuando se trabaja, por ejemplo, con jalapeños, son muy picantes, así que te voy a recomendar que uses guantes o que después te laves bien las manos y no te toques los ojos porque pica muchísimo. Cuando lo hacemos en estas bandejas es mejor tratar de poner de a una para que la planta tenga más espacio para desarrollarse. Y después con un palito apenas enterramos. No más de medio centímetro, te recomendaría 1 centímetro como mucho para que las plantas puedan salir bien una vez que empiecen a germinar. Regamos bien y esto lo vamos a dejar en épocas de primavera-verano. Te recomiendo abajo de algún lugar donde le dé el sol de forma indirecta hasta que empiecen a germinar y después lo vamos a pasar a un lugar con más sol para hacer el trasplante. Esto que tengo por acá es la variedad esta que puse en maceta, es el Yiyito, y ahora lo que voy a hacer es trasplantarlo y darle más espacio en una maceta extra antes de pasarlo directamente a la huerta o a macetas más grandes. Y este trasplante extra me gusta hacerlo porque si a la huerta llevamos plantas que estén mejor desarrolladas, van a ser plantas mucho más fuertes que van a resistir el ataque de cualquier plaga que se puedan llegar a encontrar. Estas son todas las plantas que vamos a trasplantar ahora y las tengo cultivadas directamente en estas pequeñas macetas, que es cuando le hago el primer trasplante, porque me gusta que estén bien desarrolladas antes de pasarlas directamente a la tierra. Así vamos a llegar con una planta mucho más fuerte. Y las voy a trasplantar en esta hilera que me queda por acá, justo hasta donde llegan los jazmines, porque este año voy a volver a hacer lo mismo que el año pasado y los voy a asociar con plantas de maíces. Esto más que nada porque cuando llega el verano, que hace mucho calor, más que nada el sol terminó quemando muchas de las plantas, pero el maíz es una planta súper resistente que soporta bien el sol. Y la gran ventaja que vamos a poder aprovechar nosotros va a ser toda la sombra que va a dar por acá abajo, que es donde voy a cultivar todos estos ajíes. Y algo que le está pasando muy seguido a todas estas plantas es que cuando son muy pequeñas va a ser normal que empiecen a florecer desde muy temprano. Hasta veía por acá que se empezó a formar uno. A este se lo podemos dejar, pero lo que te voy a recomendar es que cuando las plantas sean muy pequeñas, a todo esto lo vamos a cortar, que la esterilizamos bien con alcohol. Esto más que nada cuando las plantas son muy pequeñas, porque en un principio siempre vamos a buscar que la planta dé mayor cantidad de hojas para que después podamos tener una mejor producción. Un detalle que tienen estas plantas es que van a dar siempre una flor principal al medio y después 2 pequeñitas a los costados, y cuando las plantas sean mucho más grandes le vamos a poner solamente estas 2. Y corto esta otra para irnos a trasplantar. Esto no solamente lo vamos a ver en plantas que estén en maceta, sino que también cuando las trasplantamos es normal que la planta enseguida empiece a dar flores. Siempre para que quede mejor alineado, con un hierro que le pongo acá, un hilo, y después a esto lo llevo hasta la otra punta por acá atrás, y es donde lo voy a poner para alinear bien todo y así aprovechar al máximo toda la sombra que me van a dar estas plantas de maíces. Estas mesadas que están por atrás van a desaparecer ahora porque voy a aprovechar toda esa parte que está abajo de la huerta, pero ahora vamos a ir directamente al trasplante de estos pimientos, que también lo vamos a hacer al lado de estas lechugas que dentro de un tiempo se terminan de cosechar, para que quede más espacio, porque la idea es, una vez que termine de cosechar estas plantas de lechuga, por toda esta parte voy a hacer otra hilera más de ajíes
para que nos queden las dos juntas. Y voy a poner una planta enfrente de cada uno de los maíces, así a lo largo de todo el surco, para aprovechar la ventaja de la sombra de estos maíces cuando empieza a dar el sol. Son casi las 10 de la mañana y tenemos bastante sol, y para hacer el trasplante voy a remover un poquito la tierra, pero más que nada para poder reemplazar parte de todo esto con lombricompuesto. Estas van a ser plantas que van a necesitar un extra más de energía, entonces les suelo poner bastante más en el fondo para que quede con más nutrición. Y ahora sí hacemos el trasplante, a diferencia, por ejemplo, de los tomates, que nosotros tratábamos de enterrar un poquito más el tallo. Acá te voy a recomendar que lo dejemos prácticamente a la altura donde la planta creció. Lo podemos enterrar un poquito más, pero no vamos a hacer la técnica de los tomates, porque no es un tallo que enraíce como en el caso de los tomates que trasplantamos antes. Y después, por acá, más lombricompuesto. Lombricompuesto también puede ser algún compost que hayas hecho en casa. La idea es ponerle un extra más de nutrición para que la planta la pueda aprovechar desde un principio. Acá estoy viendo que le quedaron un par de flores. Cuando termine de trasplantarla se la vamos a sacar. Y si acá tengo un maíz, a la misma distancia voy a poner esta otra planta. Buena perforación. Esto no quiere decir que a la tierra esta la tengamos que sacar, sino que más bien voy a reemplazarla y después dejarla por arriba con lombricompuesto. Muchas raíces, esto está bueno porque nos asegura tener una mejor producción. Esta es una de las diferencias grandes que hay entre las plantas de tomate con la de los ajíes o los pimientos, porque al tomate, cuando lo enterramos un extra más, da mayor cantidad de raíces, y es por eso que son plantas que desde un principio se desarrollan mucho más rápido. Y ahora te voy a mostrar cómo preparar un fertilizante orgánico, que lo vamos a hacer a base de arroz. Si está triturado o molido, mucho mejor, porque se va a descomponer más rápido. Tengamos en cuenta que el arroz va a aportar mucho almidón al suelo, y esto va a permitir que puedan crecer los microorganismos que ayudan a que toda la materia orgánica se descomponga más rápido. Por otro lado, que aporta muchos minerales también, vamos a tener la lenteja. En este caso te recomiendo que la tritures para que libere más rápido todos los nutrientes, y en combinación con el arroz, como esto va a permitir que los microorganismos se desarrollen mucho más rápido, estos microorganismos después van a venir y van a degradar toda la lenteja para liberar los nutrientes que van a empezar a usar los ajíes más adelante. Y como otro componente extra, tengo cenizas vegetales. Se lo apliqué hace un mes atrás al limonero. Ahora te voy a mostrar cómo evolucionó, y ya tenemos un montón de pequeños limones. Y la proporción que vamos a usar hoy, y lo voy a preparar por acá, van a ser 5 partes de este arroz molido. También se suele vender el arroz triturado, pero si no, lo pasás por la procesadora y te va a quedar de esta forma. Y después de la lenteja, 3 partes. Esta sí que es bien importante que esté triturada la lenteja, porque si no tarda mucho tiempo en descomponerse. Y en este caso particular le vamos a poner solamente una cucharada de cenizas. En el caso del limonero y del tomate le poníamos 2 de ceniza, pero con esta cantidad para los ajíes, morrones o pimientos vamos a andar súper bien. Vamos a ver el limonero. Por acá te muestro el avance de la zarzamora que vimos en un video anterior. Ya empezaron a madurar, y por acá atrás está el limonero, y mira lo que tenemos por acá. Para lograr esto y que los limones se vayan manteniendo, es que usamos este fertilizante que te acabé de mostrar recién. Se lo pusimos directamente a la maceta hace un mes atrás. Ahora se lo tendrá que volver a poner porque vamos a necesitar más energía, porque ahora la planta empieza con todo el proceso del llenado de todos estos limones. Tengan en cuenta que para todos los que cultivan en maceta ahora hay que aumentar mucho más el riego a medida que empieza el calor que se nos aproxima. Y para que sea más fácil, me lo llevo en un frasco. Acordate siempre de taparlo para que no entre humedad, y también las cenizas. Y nos vamos para aplicarlo directamente con los ajíes. Y en este caso le puse 2 líneas de goteo por los 2 costados de cada una de las plantas,
para que las raíces puedan crecer de forma pareja hacia aquel lado y para este otro lado. Entonces la fertilización la voy a buscar de hacer, puede ser por el centro, pero le voy a hacer una línea de este fertilizante todo a lo largo por aquel sector. Y este fertilizante a base de lenteja, arroz y cenizas se lo voy a poner a los costados. Lo ideal es no enterrarlo más de unos 5 centímetros. Sería mejor que quede bien superficial para que tenga buena cantidad de aire, principalmente el oxígeno, y así logremos que se descomponga mucho más rápido. Y lo vamos a poner en esta parte donde estuve removiendo el suelo con la azada. Es mejor ponerle pequeñas cantidades y después más adelante lo volvemos a repetir. En esta primera aplicación se lo voy a poner del lado derecho para darle tiempo a que se descomponga todo, y después voy a hacer exactamente lo mismo, abrir una zanja del lado izquierdo para ponerle el fertilizante de este otro lado. Así vamos a ir intercalando este fertilizante que hicimos de lenteja, arroz y cenizas a lo largo de todo el cultivo. Y solamente ahora vamos a tapar con la tierra toda esta mezcla que hicimos antes. Así va a empezar todo este proceso de descomposición y fertilización natural que podemos aplicar directamente con nuestras plantas. En este caso lo estoy haciendo directamente con plantas que están en tierra, pero en macetas también funciona bien. Y ahora no solamente vamos a regar esta parte donde pusimos estas lentejas con el arroz y las cenizas, sino que también alrededor de la planta para que las raíces entren en contacto con el sustrato y todo el fertilizante se empieza a activar. Para mejorar la descomposición es mejor hacer pequeños riegos y no uno muy abundante, para que de esta forma mantengamos más la humedad y los microorganismos, principalmente los hongos y las bacterias, puedan descomponer todas las semillas que enterramos. Pero también a todo el cultivo de los ajíes o pimientos lo podemos hacer directamente en maceta. En este caso tengo 2 chillitos, lo voy a cultivar en esta maceta bien perforada. Tiene aproximadamente unos 11 litros de capacidad, y en el fondo le voy a poner acá, porque tengo restos de hojas, sino palitos. Esto más que nada para que me ayude con el drenaje, porque tengamos en cuenta que cuando hacemos el cultivo directamente en macetas, uno de los problemas principales para todos los ajíes va a ser la aireación a nivel de las raíces. Le estoy haciendo una capa de aproximadamente unos 10 centímetros. Y por acá tengo la tierra que voy a usar. Es una mezcla que compré, tiene un poquito de perlita. Esto nos ayuda a esta aireación, y esto es lo que tenemos que lograr, como te digo, en cada video cuando cultivamos plantas directamente en maceta. Pero a todo esto le voy a agregar, porque como vamos a hacer el cultivo directamente en maceta y le quiero poner nutrición extra, tengo lombricompuesto. Podemos usar el compost, pero si llegas a hacer lombricompuesto te lo recomiendo mucho más, porque da mayor cantidad de nutrientes a esta mezcla que vamos a preparar, y esto ayuda a que la producción también aumente mucho más. No le voy a poner mucha cantidad porque si no se va a compactar bastante esta mezcla. Y ahora vamos a ir a la maceta. Como son plantas pequeñas todavía, voy a llenarlo con esta mezcla hasta arriba de todo prácticamente. Importante, no apretemos a medida que vayamos poniendo todo el sustrato, porque así se van a ir formando espacios de aire en toda la maceta, y esto va a ayudar a que las raíces se desarrollen mucho mejor. Estos chillitos es el primer año que los cultivo a estos. Voy a hacerlo en esta maceta, y también lo vamos a hacer en la huerta directamente en tierra. Y la fertilización se la voy a poner por este lado y por el lado contrario. Con esta mezcla que hicimos, una cucharada por acá y otra acá atrás. Tapamos, y así empieza todo este proceso de descomposición lenta de estas lentejas, del arroz y la ceniza, para que las plantas, a medida que crezcan, puedan con las raíces absorber toda esta nutrición, y así aumentemos mucho más toda la producción. Y regamos bien alrededor de las plantas y donde pusimos esta mezcla para que fertilice. Fíjate que riego, y esto es una prueba para hacerlo directamente en casa. Cuando riegues tenés que ver que el agua baja enseguida, y con eso te vas a asegurar tener una buena aireación para todas las raíces. Y
lo voy a dejar directamente al sol por acá atrás para que se empiecen a adaptar y después las muevo a un lugar en donde sé que va a tener mucha mayor cantidad de luz para que puedan juntar energía extra y transformarla en una mejor producción. Y otra recomendación importante es que cuando la planta esté en plena producción, te voy a recomendar que empieces a cosechar cuando veamos que empiezan a cambiar de color, porque una vez cosechados van a seguir madurando fuera de la planta. Y de esta forma la planta no va a gastar energía en mantenerlo hasta que esté totalmente maduro. Así vamos a lograr que todo eso vaya para las nuevas flores que se están formando y así vamos a poder tener una mejor cosecha. Espero que lo pongas en práctica y aumentes mucho más la producción para esta próxima temporada. Estas todavía están muy pequeñas, muchas flores que no van a llegar a dar nada. Te mando un saludo grande. ¡Chau!